La puerta se cerró con un golpe hueco que resonó por el pasillo blanco, como si el edificio entero hubiese contenido la respiración durante años. Y por fin la hubiera soltado de golpe. 3 niñas se quedaron inmóviles bajo la luz brillante de la mañana, con los ojos abiertos de par en par y las manos aún entrelazadas, sin saber que aquel error infantil acababa de alterar el destino de alguien que ya no esperaba nada de la vida. Si crees en la bondad, en los encuentros que parecen accidentes pero no lo son, y en las segundas oportunidades que llegan cuando menos se esperan, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Historias de Héroes Reales, para que más personas sigan descubriendo relatos que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Era media mañana y el Hospital San Gabriel estaba bañado por una luz tibia que entraba por los ventanales del pasillo principal, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire como diminutas estrellas diurnas. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo lejano de carritos metálicos y pasos apresurados. A esa hora, casi todos los niños estaban en la escuela, y casi todos los adultos caminaban con prisa cargando preocupaciones invisibles, pero Alma, Nerea y Sol no debían estar allí solas. Habían ido con la tía de Alma para visitar a un primo recién operado, y en un descuido, atraídas por un cartel de colores pegado torcido en una pared, se desviaron del camino correcto. Entre risas ahogadas y susurros cómplices, doblaron por un pasillo más silencioso, uno que no tenía dibujos infantiles ni máquinas de refrescos, sino puertas cerradas y luces más tenues. Las 3 tenían 10 años, pero eran distintas como estaciones del año. Alma era la más alta, de trenzas largas y mirada seria, siempre sintiéndose responsable incluso cuando nadie se lo pedía. Nerea tenía pecas y una risa contagiosa que brotaba en los momentos menos apropiados. Sol, la más pequeña, observaba todo con una intensidad callada, como si el mundo fuera un libro que aún estaba aprendiendo a leer. Ninguna imaginaba que al empujar aquella puerta equivocada, estaban entrando en la habitación 312, donde el tiempo parecía haberse detenido. Dentro, la luz del día entraba inclinada por una ventana alta, dibujando una franja dorada sobre las sábanas blancas de una cama, donde yacía una mujer tan delgada que parecía fundirse con la tela. Su nombre era Estela Montalbán, aunque nadie lo había pronunciado con cariño en meses. Tenía 68 años y un cuerpo que se había rendido poco a poco, primero por la enfermedad, luego por la soledad. El monitor a su lado emitía pitidos regulares, mecánicos, como si alguien más estuviera marcando el ritmo de su existencia. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban hacia un punto fijo en el techo, con esa expresión de quien ya no espera visitas ni noticias buenas. Las niñas se quedaron quietas al verla, invadidas por una mezcla de miedo y curiosidad. No era la habitación colorida que esperaban, ni había globos ni flores. Era un lugar silencioso, casi solemne. Alma fue la primera en dar un paso adelante, sintiendo esa punzada en el pecho que le aparecía cada vez que veía a alguien triste. Nerea apretó más fuerte la mano de Sol, y Sol, sin soltar a ninguna de las dos, levantó la vista hacia el rostro de la mujer en la cama. En ese instante, Estela parpadeó, como si regresara de muy lejos, y por primera vez en días, sus ojos se movieron para enfocarse en algo vivo. La presencia de las niñas rompió la monotonía gris de la habitación como un rayo de sol inesperado. Sus mochilas de colores, sus zapatillas con luces, sus respiraciones agitadas después de haber caminado demasiado rápido por el pasillo, todo contrastaba con la quietud del lugar. Estela no podía hablar mucho sin cansarse, pero algo en su mirada cambió. Una chispa débil que se encendía con dificultad, como una vela a punto de apagarse que de pronto encuentra un poco de oxígeno. Alma se acercó hasta el borde de la cama, con la torpeza respetuosa de quien no sabe bien qué hacer, pero siente que debe hacer algo. Nerea miraba alrededor, como temiendo que un adulto apareciera a regañarlas en cualquier momento,
y Sol no apartaba la vista del rostro de la mujer, percibiendo, sin entenderlo del todo, la profundidad de su tristeza. Estela llevaba semanas en ese hospital con visitas cada vez más espaciadas. Su único hijo vivía en otro país, atrapado entre trabajos temporales y promesas de venir pronto que nunca se cumplían. Los vecinos que alguna vez le llevaron sopa ya no sabían qué decirle y el personal médico, aunque amable, tenía demasiados pacientes para quedarse más de unos minutos. Antes de enfermar, Estela había sido maestra de primaria durante 30 años. Había enseñado a leer a generaciones enteras. Había consolado rodillas raspadas y corazones rotos. Había aplaudido dibujos torcidos y cuentos inventados. Su vida había estado llena de voces infantiles, de risas desordenadas y preguntas imposibles. Y ahora, en el tramo final de su camino, lo único que la rodeaba era el zumbido de máquinas y el eco de sus propios pensamientos. La ironía era tan cruel que había dejado de pensar en ella para no sufrir más. Pero ese día, la vida le devolvió, sin avisar, exactamente lo que más había amado. Las niñas empezaron a moverse por la habitación con esa naturalidad que solo los niños tienen ante lo desconocido. Sol se acercó a la ventana y comentó lo bonito que se veía el cielo, despejado y azul, como si el día estuviera hecho a propósito para alguien. Nerea se fijó en una foto pequeña sobre la mesita de noche, donde se veía a una mujer más joven, sonriente, rodeada de niños en un patio escolar. Alma, sin saber por qué, tomó la mano frágil de Estela entre las suyas. La piel estaba fría, pero el leve apretón que sintió de vuelta fue suficiente para que un nudo se formara en su garganta. Algo empezó a cambiar en esa habitación. No fue un milagro ruidoso ni una recuperación repentina, sino una transformación más silenciosa y profunda. Estela, que llevaba días hablando solo con enfermeras de turno y médicos apresurados, ahora tenía frente a ella 3 pares de ojos brillantes. 3 presencias que no la miraban como a un caso clínico, sino como a una persona. Sus pensamientos, que hasta esa mañana giraban en torno al cansancio y al deseo de que todo terminara pronto, empezaron a desviarse hacia recuerdos olvidados, el olor a tizas nuevas, las canciones que enseñaba en clase, las cartitas que los alumnos le dejaban en el escritorio. El tiempo pasó sin que ninguna lo notara. La luz del sol se desplazó lentamente por la habitación, subiendo por la pared, hasta rozar la fotografía en la mesita. Las niñas, sin planearlo, empezaron a contarle a Estela cosas pequeñas de sus vidas, como quién corría más rápido en el recreo, o cuál era la materia más difícil. No necesitaban respuestas largas, bastaba con ver que los ojos de la mujer se humedecían, que a veces intentaba sonreír, que su mano ya no estaba tan inerte. Fuera de la habitación, la rutina del hospital seguía igual, pero dentro se estaba librando una batalla invisible. Estela había estado dejando ir la vida poco a poco, resignándose a la idea de desaparecer en silencio. Sin embargo, esas voces infantiles estaban tirando de ella hacia atrás, recordándole que aún era alguien, que su historia no se reducía a una cama y un diagnóstico. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió una punzada de miedo ante la idea de no volver a ver un día como ese. Cuando una enfermera finalmente abrió la puerta, lista para hacer una revisión rápida, se encontró con una escena inesperada. 3 niñas sentadas alrededor de la cama, hablando con entusiasmo contenido, y una paciente que, aunque débil, tenía el rostro iluminado por una expresión que no figuraba en ningún informe médico. En lugar de echarlas de inmediato, la enfermera se quedó unos segundos observando, comprendiendo que algo valioso estaba ocurriendo allí, algo que ninguna medicina podía recetar. A partir de ese día, las visitas se repitieron. Ya no fue un error, sino una decisión. La tía de Alma, al enterarse de lo ocurrido, habló con el personal y consiguió permiso para que las niñas pasaran a saludar a Estela durante las horas permitidas. Cada encuentro era breve, pero suficiente para que la habitación 312 dejara de ser un lugar de espera y se convirtiera en un pequeño refugio de historias, dibujos hechos con marcadores prestados
y risas que rebotaban en las paredes blancas. Estela no se curó milagrosamente, y su cuerpo siguió frágil, pero su espíritu se enderezó como una planta que vuelve a recibir sol después de semanas en la sombra. Empezó a comer un poco más, a pedir que abrieran la cortina por las mañanas, a preguntar qué día era. Los médicos notaron la mejoría con sorpresa prudente. Las niñas, sin entender del todo la gravedad de la situación, solo sabían que esa señora de ojos cansados ahora las esperaba, y que cuando entraban su mirada se encendía. Lo que ellas no sabían era que también estaban sanando algo dentro de sí mismas. Aprendieron que los hospitales no solo eran lugares de miedo, sino también de humanidad, que una mano tomada a tiempo podía significar más que 1000 palabras, que la vejez y la enfermedad no borraban la historia de una persona. Sin darse cuenta, estaban creciendo por dentro, ampliando su capacidad de empatía con cada visita. Los días siguieron su curso, siempre bajo la luz clara de las mañanas, como si el sol hubiera decidido acompañar esa historia desde el principio. Y aunque nadie podía prometer cuánto tiempo más tendría Estela, algo ya era irreversible. Se iba sabiendo que incluso en el final había sido vista, escuchada y querida otra vez. Si esta historia está tocando tu corazón, comenta justo ahora para enviarle un mensaje de cariño a todas esas personas que enfrentan la enfermedad en soledad. Cerca del final, cuando la respiración de Estela se volvió más lenta y el personal habló con voz suave en los pasillos, las niñas hicieron una última visita en un día luminoso, con el cielo despejado como la primera vez. Se sentaron junto a ella, le llevaron un dibujo lleno de colores y un sol enorme en la esquina superior. Y aunque no sabían si podía oírlas bien, le contaron que habían decidido que, cuando fueran grandes, querían ayudar a las personas de alguna forma, todavía sin saber exactamente cómo. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, de gratitud, de despedidas que no necesitaban palabras. Estela se fue de este mundo horas después, con una expresión serena que nadie le había visto desde que ingresó. En su mesita de noche quedaron los dibujos, doblados con cuidado por una enfermera que entendió su valor, y en algún lugar imposible de medir, 3 niñas siguieron caminando bajo el sol de la tarde con una huella nueva en el corazón. Una certeza temprana de que incluso los errores pueden ser puertas disfrazadas, esperando ser abiertas por manos pequeñas y valientes. Si esta historia te conmovió, te recordó a alguien o te hizo creer un poco más en la bondad humana, interactúa con el video y compártelo. Nunca sabes quién necesita hoy una razón para no rendirse.